la masa se puede poner como el número de moles por el peso molecular. Número de moles del inerte gaseoso por el peso molecular del inerte gaseoso. Ahora, esta relación de moles se puede poner en función de presiones parciales y sería PA entre PS, porque recuerda que eso es lo que sería Na sería igual si la dividimos entre moles totales, aquí arriba moles totales y aquí abajo entre moles totales, sería Ya entre YS, o sea, YS sería 1 menos Ya, si es un sistema binario, ¿verdad? Sería Ya entre YS, o si quiero, sería Ya entre 1 menos Ya. Y si lo pongo como presiones parciales, pues nada más ni nada menos, sea presión parcial entre presión total, o lo pondría yo aquí presión parcial de A entre presión parcial de inerte, sería PA, bueno, y además aquí, yo sería 18.02 y este sería 28.97. Es un peso molecular internacional que se utiliza para describir un aire seco, no un aire húmedo, porque si el aire está húmedo, pues tendría otra característica. Entonces, en este caso sería por punto 622. Y las presiones, las fracciones mol se pueden poner como presión parcial de A entre presión total menos presión parcial por punto 622. Ahora, si el valor que nosotros queremos es el de saturación, entonces este sería la presión de vapor de componente puro a la temperatura, en este caso, de bulbo seco. Hijo! Mi estómago no me deja. Entonces, aquí lo que tenemos ya es una ecuación para calcular la humedad absoluta en función de las presiones parciales. Ese valor que le pongo yo un super cero, quiere decir que es el componente puro y se puede calcular con la ecuación de Antoine, ¿verdad? Entonces, existe una ecuación específica para vapor de agua y no sale tan mala. Y ahí vienen los apuntes, los valores que existen en los apuntes. Existe estos datos. Y la nomenclatura, por favor, nos volvemos a meter a la página 3, ahí está la nomenclatura. Jesús, de favor, la página 3, vamos a revisarla, para revisar la nomenclatura de una vez. Entonces... ¿Qué página, profesor? ¿13? ¿Mande? ¿Qué página? Ah, ya, del otro manual, sí, ya. Sí, obviamente, de la que corresponde a humidificación. Entonces ahí tenemos justamente la nomenclatura, digamos. La Ya sería la masa del agua entre la masa del aire, en este caso considerando que el aire fuera que A fuera vapor de agua y que el inerte gaseoso fuera aire seco, o sea, que es ese 2897 es obviamente para aire seco. Entonces ahí se pone PA
presión masa, esa sería como el nombre que le daríamos nosotros, ¿no? Con base en la nomenclatura que hicimos en absorción y agotamiento. Entonces, pero aquí específicamente tiene el nombre de humedad absoluta. Es como, es un nombre particular, específico para el tema, ¿no? Así como el lenguaje de los abogados tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Que tú eres el actor. Ay, ¿y eso qué es? En el lenguaje de los, pues sí, eres la persona interesada, ¿no? Entonces, allá en el lenguaje de los abogados eres el actor. Ah, chido. Y para nosotros se llama humedad absoluta en la humidificación del aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con esa área, ¿no? De cálculos. Y la YA, que son moles de A, se llama humedad molal absoluta, porque está en moles. Seguimos, y luego la otra, la que está en equilibrio, sería cuando nosotros de la presión parcial tendríamos la presión de vapor del componente puro a una determinada temperatura. Se llama humedad absoluta en la saturación. Luego ya tenemos la otra, ahí en la parte de abajo, ahí en lugar de ponerle asterisco, también le pondríamos PA subíndice 0. Entonces les pido de favor que cuando revisen sus apuntes, ahí no le ponen P asterisco, sino le ponen PA 0 para que sea congruente la nomenclatura. Es el valor de estrella, pero es de una mezcla, y PA 0 corresponde o PA de equilibrio corresponde dentro de una mezcla. Luego de la nomenclatura tenemos temperaturas. Entonces ahí tenemos temperatura de bulbo seco. Seguimos subiendo la página, por favor. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Pues es la temperatura que se obtiene. A ver, vamos a subirlo, por favor. ¿Cómo se define? A ver, Mónica, Gabriela, por favor, léete ese valor. TG. A ver, dice TG, temperatura de bulbo seco. Temperatura de... Ay, no veo. ¿De qué? De una mezcla vapor-gas determinada en la forma ordinaria por inmersión del bulbo de un termómetro en la mezcla. O sea, como que metes el termómetro así en el aire, ¿no? O sea, nada más lo sacas tu mano. Sería como el ambiente, ¿no, profe? ¿Mandé? Sería como la temperatura ambiente, ¿no? Exacto. Sí, es el ambiente, ¿no? Entonces, el término es temperatura de bulbo seco, sí, en el lenguaje de los que trabajan el tema del enfriamiento, temperatura de bulbo seco. Ok. Y la otra que sigue se llama TW. Entonces, TW es temperatura de bulbo húmedo y la letra W significa wet en inglés, ¿verdad? Y esa temperatura de bulbo húmedo pues sería una definición más tremenda, ¿verdad? Se refiere a que tendríamos que hablar, y eso lo vamos a hablar ahorita en un momento, de una vez vamos a deducir esa ecuación. Seguimos, por favor, estos TW sería la temperatura del bulbo húmedo. Estas son las propiedades que tienen los aires, o sea, la fase gaseosa. TDP, la temperatura de rocío, que se define como la temperatura a la cual una mezcla de un poquito más para arriba, por favor. TDP. A ver, Jesús Iván, léete por favor ahí TDP. Sí, es TDP, temperatura de rocío, es igual a temperatura a la cual es que ya se movió.
una mezcla de vapor, gas, ay, no entiendo muy bien a su letra, profe. Enfría. ¿Se enfría? ¿No se satura? No. Se enfría cuando... No, se satura cuando se enfría, ¿no? Ajá. Dice satura, ¿no? Sí, se satura cuando se enfría a presión total, constante, fuera del contacto con un líquido. Entre paréntesis, humedad constante. Esa es la temperatura de rocío, la definición, digamos. O sea, eso quiere decir, a ver si lo voy a decir una vez y no sé cuántas veces más lo voy a repetir, pero imagínate que ahorita son las 5:43, ¿no? Entonces, vamos a decir que a las 6 de la tarde la temperatura es diferente de la que fue a las 3 de la tarde. Y será diferente de la que aparezca mañana, en la madrugada, o sea, va a ir disminuyendo ahorita. Si se va enfriando el aire, la temperatura del aire, por las razones que sean, porque se oculta el sol, porque lo que sea, se va enfriando. Entonces, la temperatura de rocío será la temperatura a la cual se satura dicho vapor. O sea, va disminuyendo la temperatura. Y tiene que llegar a una temperatura en la madrugada. Justamente se va a condensar el vapor y va a aparecer el rocío en el pasto. O sea, el rocío sería que se condensó la humedad del aire y se condensó y aparece en el pasto. Pero para que ello ocurra, se tendría que haber saturado a humedad absoluta constante. O sea que, no sé si te quedó claro. Sí, es cuando aparece, le dicen el rocío de la mañana, ¿no? En el pasto aparecen las gotitas. Y en esa gráfica que tenemos ahí en el pizarrón, la temperatura de bulbo húmedo sería en la línea de saturación. Bueno, ahorita vemos eso. Y luego viene el bulbo húmedo, que bueno, es una definición que no me gusta usar, pero bueno, existe. Entonces seguimos más abajo, por favor. ¿Y qué sigue? ¿Ya es todo? Pues sí, ¿verdad? Ok. No, ese ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, la humedad absoluta. Entonces, regresamos al pizarrón, por favor. Gracias. Entonces, o sea que la humedad, la humedad cuando está en el equilibrio, estaría aquí. A ver si queda claro esto. A ver, Abigail, fíjate bien lo que voy a decir. Esta humedad que está aquí, a esta temperatura, es diferente de la temperatura que tiene esa humedad. No sé si lo perfiles, lo veas. A ver, ya le puse luz para que ya se está oscuro. Ahora se oscurece más temprano. A ver. Entonces, ¿sí ya la viste, Abigail? Abigail,
Contéstame, por Sí, favor. profe, aquí estoy. ¿Mande? Ando viendo. ¿Cómo? Y aquí ando, que estoy viendo lo que está en el pizarrón. ¿Pero cuál es la pregunta? No lo escuché, la verdad. Ay, te me escapas. No, es que vengo subiendo escaleras. ¿Andas subiendo escaleras? Sí, Válgame. O sea, ¿vas y vienes? Pues así va a estar no, preparada, ¿eh? No te apures. estoy en Fíjate, el celular. el Pero, concepto de la humedad absoluta, aquí, en este caso, aquí sería, fíjate, acá arriba tengo esta temperatura y digo que sobre la línea de saturación le pongo un asterisco y le pongo la humedad absoluta. Pero esta que está aquí sería la humedad de saturación o la humedad a la que se satura siempre y cuando la temperatura aquí sea la de Rocío. A ver, ¿sí quedó o no quedó? A ver, oye, me está ganando el litro. Aquí sería, esta sería TG, ¿ok? Y este sería TDP. Esta sería la temperatura de Rocío. Oiga, profe, es que por el tamaño del pizarrón ya no se alcanza a ver lo que está escribiendo en el diagrama. A ver, déjame ver. Ahí está. Creo que se me acabó mi pila del mouse. No, ya regresó. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, cuando en un problema no te da ni temperatura de bulbo seco ni temperatura de bulbo húmedo, y solo te dan la temperatura de rocío. Espérame tantito, déjame Sí. concentrar. Ajá. A ver, ¿ya quedó? ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Quien me decía que no se veía, ya se ve ahorita, sí, ¿verdad? No, profe, bueno, yo creo que un poquito más a la derecha. A ver. Aquí así. Así. ¿Ya se ve? Aquí en la Sí. pantalla que yo tengo, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, lo que quiero decir es que la humedad de saturación estaría arriba a esa temperatura TG que sería la de bulbo seco. Pero si la humedad fuera constante y la temperatura fuera menor, la temperatura a la que se condensa ese vapor en aquel aire que tiene una temperatura inicial TG, ahí no se condensa hasta que baja la temperatura, y esa se llamaría temperatura de Rocío, y se escribe dP, y la D significa dew point, o sea, el punto de rocío, la temperatura a la que se forma la primera gota. Y sobre ese diagrama de equilibrio estamos explicando cómo la humedad, dependiendo de lo que quieras tú revisar, va cambiando la humedad absoluta. Aquí en este caso, en este valor, aquí si la humedad absoluta permanece constante, aquí es cuando se condensa y es la temperatura de rocío. O sea, este es a las 4 de la mañana y este es ahorita a las 6 de la tarde. Pero la humedad es la misma. Entonces, el concepto de la temperatura de rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse
el agua presente en el vapor, en el aire vapor de agua. Y aquí, esta sería la desaturación, pero a esta temperatura. Y aquí sería una humedad que no sería la desaturación. O sea, aquí estaría representado un aire que tuviera probablemente el 50% de humedad absoluta. O sea, comparo yo la humedad que tiene el aire con la que tendría si estuviera saturado. Eso es lo que ocurre. Más o menos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos considerar. Entonces voy a borrar esto y lo que estoy queriendo hacer en este momento es hacer uso de los conceptos que estoy manejando. Entonces, a ver, ok. Entonces, la temperatura del punto de rocío la podemos determinar gráficamente, pero con la gráfica que usualmente nos piden de temperatura contra entalpías. ¿Sí se puede sacar de esa gráfica? El concepto es el importante que debes de manejar, porque según te encuentres, lo que queremos que tú hagas es que sepas resolver analíticamente los cálculos. Entonces, yo tendría, por ejemplo, la temperatura del bulbo seco. Digamos, esas son como las características que tienen los aires. Sí. Hay temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío. Son 3 temperaturas, por eso nos fuimos a este punto. Son 3 temperaturas diferentes y tienen diferente forma de, o sea, representan valores diferentes y hay que saberlos interpretar y calcular. Todo depende de cuál sea la pregunta. Y la concentración del vapor de agua en el aire se representa las formas de expresar esa concentración de vapor de agua serían humedad absoluta y es masa de A entre masa de aire seco. Aquí sería el aire. Y este valor, justamente, lo que nosotros dijimos es que el número de moles por el peso molecular de A. Y esta es la concentración de vapor de agua, ¿verdad? Y aquí serían moles de inerte por el peso molecular del inerte. O sea, esta relación, el peso molecular del agua, de manera precisa sería 1802 y 2897, y sería aquí la presión parcial entre la presión de S, y como el sistema es binario, pondríamos presión de S por 0.622. Entonces, esta es la humedad absoluta, calculada a partir de los datos de la presión parcial. Si el valor que tú vas a calcular es el de saturación, entonces sería, le pones un cerito aquí aquí, este es A. Esta sería a una determinada temperatura y este sería este valor. Esta es la que está sobre el diagrama, aquí estaría. Aquí estaría justamente la humedad absoluta y aquí estaría la otra variable que sería la temperatura. Profe, pero usualmente graficamos entalpía, temperatura contra entalpía, no No, aquí nada más estamos con la humedad. O sea, si ya queremos graficar con la entalpía contra la temperatura, ya estamos resolviendo un caso de una torre de enfriamiento donde el balance de energía
justamente hace que el diagrama de operación sea entalpía contra temperatura. Y en este caso, lo que estamos empezando apenas es con hablar del equilibrio del sistema, y que las tablas de humedad relativa, humedad absoluta, aquí hablan de las mezclas que no están saturadas. Esta línea negrita sería la que está saturada, o sea, la que está saturada de vapor de agua. Y todas estas que están acá, la humedad sería 90%, si está en humedad relativa. Entonces aquí nosotros, esto se llama humedad absoluta. Es una forma de expresar. Ya si le ponemos un asterisco, sería la que estuviera en equilibrio a una determinada presión y temperatura. Aquí está, a una determinada presión y temperatura. Y los que no están saturados estarían en las líneas rojas. Y las líneas rojas serían, la humedad no es 100% saturado. Solamente la línea negra es 100% saturada. Las otras representarían el 80, el 60, etcétera. Okay. Y las maneras en que se representan las gráficas es obviamente en humedad absoluta. O sea, estas son formas de expresar la concentración. Y en este caso, si yo quiero calcular la desaturación, entonces aquí sería PA0. ¿Ok? Si no quiero la desaturación, entonces aquí, si quiero la desaturación, esta se llama, esa es la presión de vapor de saturación. Y si fuera cualquier humedad diferente, que sería a la que está en rojo, ¿verdad? Entonces a lo mejor le pongo rojito. Aquí le pongo rojito. Estas humedades, estas serían humedades, y aquí no sería la desaturación, aquí sería cualquier valor diferente al de saturación, sería 0.622. No sé si quedó claro. Sí, pero sí. O sea que es relativo, ¿no? Y esa humedad puede ser la temperatura de rocío. Si originalmente yo me encuentro aquí en una situación así con una humedad relativa o una humedad diferente, entonces voy disminuyendo la temperatura, y en el momento que se condensa, esa es la temperatura de rocío, y aquí sería la temperatura de bulbo seco, y habría otra que se llamaría temperatura de bulbo húmedo. O sea, eso es lo que a veces le puede a uno confundir, ¿verdad? Pero ya tratando de entenderle, pues no debe haber ninguna confusión. Entonces, esta sería la humedad absoluta, así se llama, y se da, o sea, aquí voy a poner la lista. Ya se llamaría humedad absoluta, y sería masa de A entre masa del inerte, o sea, de la masa del aire, ¿no? Y esta humedad absoluta será en masas de agua por masa de aire seco. Y si lo ponemos en kilos, o sea, las unidades serían kilos de agua, kilos de aire seco. Y sería masa de agua entre masa de aire seco. Lo puedo poner kilos, lo puedo poner como gramos, pero si pongo gramos arriba, gramos abajo, kilos, libras, arriba y abajo. O sea, es simplemente una manera de definir la humedad. Y la humedad absoluta, que esta se llama humedad absoluta. Así se maneja, humedad absoluta. ¿Por qué se llaman una humedad absoluta? Porque hay otra que se llama humedad relativa, ¿no? Y esa es una definición. Entonces, hace ratito
vimos que esa definición se escribe con la letra phi, una letra phi griega. La humedad relativa se puede expresar o no se puede expresar, se define como la presión parcial entre la presión de vapor del componente puro a la temperatura de bulbo seco. Esa es otra manera de definir la humedad. La concentración del vapor de agua en el aire. Esta se llama humedad relativa. Humedad relativa. ¿Ok? Y así se define. Y si la por ciento de humedad relativa sería 10 al cuadrado. Esta variable, la phi, es la nomenclatura que tiene el libro de Ocon y Toho, de donde yo fotocopié el diagrama se llama la carta psicométrica a la presión de una atmósfera. Ahí la gráfica presenta los valores así, con la gráfica que está ahí arriba. Entonces, humedad relativa. Esta es la nomenclatura. Humedad absoluta, humedad relativa. La humedad de equilibrio nada más es meramente conceptual. Le ponemos un equilibrio y decimos que los datos son para ilustrar la que se encuentra cuando la corriente está saturada. Y de las temperaturas manejamos temperatura de bulbo seco, que es TG, manejamos otra que es la temperatura de bulbo húmedo, que es T wet, y la temperatura de rocío, de sus siglas en inglés, que son dew point, y wet de húmedo. Esas son las temperaturas que se manejan. Es el lenguaje, el argot, digamos, del tema que tiene que ver con la humedad, con la humedad relativa, la humedad absoluta, la humedad en el equilibrio. O sea, como que quisieran volverlo a uno loco, ¿verdad? Pero temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío. Y ya vimos qué es la temperatura de rocío, ¿no? Que la pusimos como ejemplo, que es un aire que a ciertas horas del día tiene una cierta humedad y que conforme disminuye la temperatura puede llegar a saturarse y condensarse. Entonces es la razón por la que cuando camina uno en un pasto y sobre todo muy temprano, a tempranas horas 6 de la mañana, está húmedo. Y está húmedo porque se alcanzó la temperatura de rocío y se condensó parte porque se sobresatura el aire y tiene que condensarse para que pierda esas. O sea, Diosito así hizo las cosas. No podemos hacer nada por hacerlas diferentes. Podemos aprovecharlas, pero no hacerlas diferentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, enfriamiento, ¿cómo lo definiríamos? A ver, por favor. A ver, Jesús Iván Ugalde. Sí, profe. ¿Cómo Pues, defines humidificación? pues el proceso en el cual se satura un determinado gas hasta llegar a su punto de rocío. Ajá. No, yo no entendería así, que llega a su punto de rocío. O sea que, fíjate, tiene varias aplicaciones, ¿no? Una de ellas es el enfriamiento. ¿En qué se basa el enfriamiento? Pues en bajar la temperatura.
pues le estás bajando la temperatura a un fluido o un gas. En este caso sería el agua, Ujú. el caso más común. O sea, esto que aparece en algunas plantas y en otras también, porque requiere una industria química de condensadores, si son evaporadores, son torres de destilación o algún otro equipo que requiera destilar, tiene que tener agua de condensación, y esa agua de condensación va a tener que subir su temperatura y no la puedes tirar al drenaje, la tienes que reciclar, pero para poderla reciclar la tienes que enfriar. Entonces, una de las maneras de hacer eso meterlas en un equipo en el que dejo caer el agua fría, el agua caliente, perdón, y la pongo en contracorriente con un aire atmosférico. O sea, debe ser gratuito, ¿no? Sí, sí. O sea, que yo el aire atmosférico, entonces yo tengo que meter el aire en contracorriente, perdón. Entonces tengo que meter el aire atmosférico, y mientras más saturado esté ese aire, menor probabilidad hay de que, no, menor capacidad tiene de enfriar, porque recibe poca agua. Y la cantidad que yo tendría que vaporizar sería muy grande. Entonces, hasta aquí todos. Entonces voy a borrarle aquí y voy a empezar con lo que decimos es que una torre de enfriamiento aprovecha que el aire no es saturado. El aire debe ser ambiental. Entonces, el enfriamiento es una operación que varía con respecto al día, ¿verdad? Porque la humedad del aire que estás alimentado, pues varía según, o sea, no vas a controlar a qué temperatura lo metes. Dependiendo del tamaño sería, entonces tienes que considerar cuando diseñas la torre, las condiciones, o sea, debes esperar que varíe a lo largo del día, porque el aire atmosférico pues depende de la hora y depende de la humedad que tenga, si no llovió. O sea, no está bajo tu dominio el aire atmosférico, pero sí se explota, y sí todas las plantas muestran que tienen torres de enfriamiento, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer aquí ahorita es un trabajo para hablar de la temperatura de bulbo húmedo. Temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo humano, verdad? Y la razón, decíamos, que la temperatura realmente baja. La temperatura de bulbo húmedo sería una temperatura que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, digo yo que es muy común que alguien salga en la mañana, sobre todo las damas que tienen pelo largo, salen corriendo. Entonces, justamente, ¿mandé?
Nada, profe. No entendí, perdón. No, nada, profe, perdón. Ahora, ¿quieres decir algo? Itzel, No, profe, perdón. no se entiende, ¿eh? Pero, bueno. Dice que no, Entonces, profe, que sin querer se activó su micrófono. no estamos. Bueno, entonces, voy a seguir con la temperatura del bulbo húmedo, que lo que decíamos es consecuencia de que es lo que se aprovecha para enfriar el agua. El agua se mete caliente y se pone en contracorriente con el aire atmosférico. El aire atmosférico no está saturado, entonces tiene capacidad de recibir humedad. Está sediento, el aire atmosférico, digamos que está sediento respecto a su saturación, o sea, es capaz de recibir humedad mientras no esté saturado. Y ese fenómeno que nosotros vivimos al salir de una alberca, me imagino que a algún ingeniero en un momento dado le sirvió para definir o inventó las torres de enfriamiento, y esto desde hace ya muchos años, ¿no? O, bueno, no sé qué tantos años, porque siglos no, ¿verdad? Es un fenómeno que primero que se tiene que requerir enfriar, y para poderlo enfriar y no tirarla al medio ambiente, pues la puedes enfriar, y simplemente el fenómeno que ocurre es el que observamos nosotros en el momento que salimos de una alberca. Ahí está el fenómeno del enfriamiento que puede ocurrir y que la temperatura disminuya porque se vaporiza y el consumo de energía es notable. O sea que yo voy a poner aquí un cálculo que debo de destacar. Digamos que es usual que un otorrinolaringólogo diga que jamás nadie, sea hombre o mujer, salga con el pelo húmedo, porque automáticamente va, al salir a la atmósfera, a la calle, se va a vaporizar parcialmente y se va a enfriar su cabeza. Entonces, aunque sea bueno que se le enfríe uno la cabeza, en este caso para la salud, pues no, ¿verdad? Cuando se enfría uno, puede suceder que los bichos que estén por ahí presentes en la garganta crezcan. Entonces, un otorrino consciente de su profesión, lo que tiene que decir siempre es que jamás salgan con el pelo húmedo. Jamás. Y tan es así que, pues cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema, recuerdo a un buen amigo que ya falleció, y no falleció por esta razón, ¿verdad? Pero resultó que estuvo en Canadá, y cuando estuvo en Canadá, en la época de invierno, estaba en su hotel, y que al momento de que salía de su cuarto, se bajó, ya iba a salir a la calle, le agarraron y le dijeron: oiga, usted no puede ir a la calle con el pelo húmedo, tiene que secárselo, porque si no se nos va a congelar y se nos va a morir, porque lo que pasa es que esa agua pues se convierte en hielo, y el gradiente de temperaturas que va a tener una cabeza pues puede causarle un gran problema, ¿no? Entonces, y particularmente en lugares como ese en Canadá, que las temperaturas llegan a ser extremas en el invierno. Entonces, esa temperatura a la que baja es consecuencia, o es la que se aprovecha para enfriar el agua. Y se puede enfriar, pero existe un límite.
entonces el límite se llama la temperatura de bulbo húmedo. Yo no puedo enfriar más allá de la temperatura de bulbo húmedo, sino de manera natural. Yo me refiero a que simplemente pongo en contacto el aire en contracorriente con el agua caliente y esta se enfría, pero de manera natural, sin que yo haga más allá. Pero si yo quiero que se fríe más de lo que ocurre con el aire ambiental, el aire atmosférico, entonces tendría yo que comprar un intercambiador de calor para disminuir esa temperatura, lo cual ya no resultaría adecuado para los fines. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo justamente se establece, y yo voy a poner aquí no el cuerpo humano, sino directamente voy a escribir una ilustración que trae el libro de Bert Stewart, Lightfoot, de fenómenos de transporte. Entonces aquí yo voy a poner aire atmosférico, ¿no? O una corriente de aire, ¿verdad? Simplemente. Pero aquí voy a poner aire atmosférico. Entonces aquí este termómetro, digo que tiene una temperatura de bulbo seco y yo digo que esta temperatura se llama TG y pasa la corriente de aire y es justamente la lectura que me decían que no entendían cómo se podía entender eso, y ya espero que haya quedado claro que simplemente consiste en sumergir o en exponer el termómetro, el bulbo del termómetro, en el lugar donde esté el aire, y esa temperatura pues, se llama temperatura de bulbo seco. Y hay otra temperatura, en este caso, que se registra y consecuencia de ese fenómeno que les digo, aquí sería agua. Un vasito con agua se envuelve en una gasa, el termómetro, y el agua que se encuentra aquí, justamente el aire pega en este lugar cercano a donde está el termómetro, en los alrededores de la temperatura de bulbo húmedo, y aquí se está vaporizando agua. Entonces, la humedad que tiene en este caso el aire la vamos a llamar ya, pero aquí lo que va a ocurrir es justamente que va a transformarse esa temperatura, va a bajar la temperatura, porque como el aire está seco hay una tendencia a que el aire se vaporice el agua y se humedezca el aire. Entonces aquí habrá una humedad que se llama YW, que corresponde a la temperatura de bulbo húmedo, que sería la temperatura a la cual ocurre esa medición. Ahora, este cálculo yo lo puedo poner aquí algebraicamente, puedo hacer ese cálculo que está ahí, pensando que tengo una cantidad de agua en un recipiente de a litro, ¿ok? Tengo un litro de un recipiente, voy a decir que fuera un tarrón o una tarra, ¿no? Una taza gigantesca de un litro, esta jarra, y el agua está caliente, hirviendo, digamos. Entonces, lo que yo voy a tener es que voy a hacer un cálculo, voy a poner el calor que pierde el agua por vaporizarse. Entonces yo voy a poner que se vaporiza una cierta cantidad de agua, muy pequeña. Voy a decir que aquí hay 1 litro de agua, o sea, 1 kilo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es que se va a vaporizar de ese kilo
se va a vaporizar una cierta cantidad. O sea, voy a ponerle que sería LA por CP por una delta T. O sea que yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a igualar al calor latente del vapor de agua que se genera, y yo voy a poner que lo que se genera es una cierta cantidad que se llama GA por el calor latente, y esta cantidad que yo voy a decir, aquí hay 1 kilo de agua, y yo voy a decir que lo único que quiero que se vaporice de este kilo de agua, nada más 10 mililitros. De 1 litro, 10 mililitros no es mucho, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Jesús? Jesús Iván Sí, Galde. ¿Sí entiendes el fenómeno que estoy tratando de describir? sí, profe. O sea que estoy poniendo una taza con 1 litro de agua caliente, y lo que voy a decir es que si se vaporizan 10 mililitros de 1 litro, ¿cuánto va a disminuir la temperatura? ¿Cuál es la delta T? O sea, mi incógnita es esta. Este CP lo voy a decir que es 1 porque es el agua. Y el calor latente lo voy a leer en mis tablas de vapor de agua que tengo en los apuntes. Aquí tengo en mis apuntes mis tablas de vapor de agua. En la página, bueno, las tengo en varias páginas, pero son 2 páginas en realidad de vapor de agua. Entonces, voy a leer el valor a 90 grados Celsius. Y voy a leer el calor latente. Entonces, a 90 grados Celsius, la lectura que estoy haciendo yo aquí es de 2000 282.6. Aquí está en kilojoules. Entonces los divido entre 4.1868, que serían las páginas. La conversión a kilocalorías, ¿no? Aquí ya está en kilocalorías. Entonces, este valor, por favor, divídanmelo. O sea, el calor latente Son 545.1896. ¿500 qué? 45.18. 545.1896. Ahora, esta cantidad que yo tengo aquí es la cantidad que se vaporiza, ¿no? Entonces, a lo mejor la variable más adecuadamente le digo qué es lo que se vaporiza, ¿no? TA, a lo mejor le pongo más bien a esta variable. TA. Es lo que se vaporiza. Por eso, entonces, no sé si queda claro que la delta T sería de 5 grados y medio por 10 mililitros. Es como si esta taza de agua caliente le sopláramos o la pusiéramos en una cuchara y le sopláramos, ¿no? Con que ustedes saben que una cucharita tiene 5 mililitros, entonces serían quitarle 2 cucharaditas de agua a ese litro de agua, y disminuiría 5 grados la temperatura. Si está originalmente a 90, bajaría a 85. Y si se vaporizan otros 5 mililitros, sería
otros 5 grados y otros 5 grados y otros, bueno, 5 grados y medio, ¿no? Esa es la razón por la que se, digamos, una pequeña cantidad que se vaporice, en la torre de enfriamiento, ay Dios, puede hacer que el cambio de temperaturas del agua llegue a ser de hasta 15 grados en lugar de 5, puede ser hasta 15 grados lo que ocurra, y es gratis. Entonces las torres de enfriamiento explotan esa propiedad. Y eso es lo que ocurre. Entonces la temperatura de bulbo húmedo, yo la expreso que el calor que se intercambia sería de tal manera que en su etapa final llega a un régimen permanente donde se establece TG menos TW, y en ese momento TG menos TW se multiplicaría por un cociente de transferencia de masa, TG menos TW, y justamente esto es lo que este es el calor que se está transfiriendo, en este caso hacia la fase líquida, que se está vaporizando y que es capaz de bajar esta diferencia de TG menos TW, sería igual a la cantidad que se vaporiza, por el calor latente. Y la cantidad que se vaporiza se dice que se puede obtener justamente KA por YA menos YA asterisco. La Y asterisco sería YW menos YA. Entonces, esta sería la deducción de la ecuación de la velocidad de transferencia de masa por el calor latente, obviamente. Entonces, de esta ecuación, yo deduzco que yo puedo medir la humedad de un aire si tengo la posibilidad de precisamente obtener. Aquí yo le pongo la A, ya para que sea como general en cuanto a que arriba y abajo estoy hablando de un coeficiente de transferencia de calor volumétrico. Esto significa volumétrico, y se hace para un cuerpo como sería un termómetro. Entonces, esta es la ecuación de temperatura de bulbo húmedo, y aquí me queda el calor latente que va a estar aquí abajo. Calor latente, ATW. Y esta es ya ATW. Esta es la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo, y lo que me está diciendo, a ver si les queda claro, es que la temperatura no puede bajar más que unos 5 o 10 grados, dependiendo de cómo esté el aire de no saturado, porque ya no puede, o sea que tiene un límite la reducción de temperatura,
y ese límite se llama la temperatura de bulbo húmedo, porque en el momento que el aire alcanza la temperatura de bulbo húmedo, no el aire, sino la gasa, el aire que se está vaporizando, la cantidad que se está vaporizando, en el momento en que se establece el régimen permanente, eso quiere decir que la TW ya no va a variar, porque la transferencia de calor compensa, o sea, la vaporización ya no baja la temperatura. A ver, Fernando Antonio Albores, ¿te queda claro ese último comentario? Está violento, está muy Sí, profe, sí me queda viscoso. claro. De hecho, estaba leyendo un poco más de aquí del manual. A ver, explícamelo, a ver en tus palabras. Pues simplemente lo que estamos calculando es la temperatura de la saturación, de la humedad existente. O Es sea, decir, porque, fíjate, a ver, vamos nada más, déjame agregar esto. Tú podrías creer o pensar que con esta manera de estar soplando, tú podrías lograr que el agua bajara a la temperatura en la que se convirtiera en hielo. O sea, tú podrías generar hielo si le soplas, y eso no es cierto. Entonces, lo que pasa es que la temperatura de bulbo húmedo representa el máximo de temperatura, porque en ese momento la transferencia de calor compensa el cambio de temperatura. O sea que la cantidad de vapor de agua que se genera es compensado por la transferencia de calor, porque ya bajó lo suficiente y se establece un régimen permanente. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo es limitada, no puede ser, no puede bajar y bajar y bajar, porque cuando baja establece un gradiente de temperaturas para que haya transferencia de calor, y eso compensa que ya no siga bajando la temperatura. Por eso la transferencia de calor, HG menos TW, llega un momento que es fija, y entonces ya ese valor no lo puedes disminuir. Entonces, eso mismo es una limitante para las torres de enfriamiento. O sea, las torres de enfriamiento no pueden bajar la temperatura. O sea, si tú le dices, yo te voy a enviar a 60 grados el agua que sale de los condensadores, y yo quiero que la regreses a 20. No puedes. por Si eso quieres mismo, bajarla a 20, sí. por Si eso quieres mismo bajarla a 20, espérame. Si quieres bajarla a 20, entonces tendrías que usar un enfriador. De manera natural, es limitada. La temperatura de bulbo húmedo es tu límite para la reducción de temperatura del agua que vas a extraer, o de la temperatura a la que vas a enfriar. A ver, lo que me decías. lo que pasa es que por eso mismo, cuando tenemos el aspersor o el alimentador de la corriente de líquido, siempre lo hacemos pasar por una chaqueta o unos empaques para aumentar la trayectoria, ¿no? Para aumentar la transferencia que existe y poder así bajar un poco más el gradiente de lo que se supone que teníamos como limitante, ¿no? Más aparte que le aplicamos ahora sí que un extractor de vapor, y eso ya nos ayudaría a bajar todavía un poquito más la temperatura de protección, ¿no? No. Lo que Intento pasa acordar del laboratorio. Lo que pasa es que la temperatura del bulbo húmedo es la temperatura mínima a la que puedes enfriar. No puedes enfriar, o entendí mal lo que me dijiste. No puedes bajar la temperatura del agua que entra más allá de la temperatura de bulbo húmedo, jamás. Inclusive lo que pasa es que debes de tener cuidado cuando diseñas tu torre, de que la temperatura que tú que tú debes de considerar debe ser mínimo de unos 3 a 5 grados Fahrenheit, mínimo por encima de la temperatura de bulbo húmedo. O sea,
no puedes sacarla a la temperatura de bulbo húmedo porque la torre tendría que tener una altura infinita. Entonces, ¿para qué le agregamos la tortuosidad a la trayectoria del fluido que estamos enfriando en una torre empacada de enfriamiento? El contacto entre las fases en el mismo volumen obligó a que se disperse la fase líquida. Entonces estaríamos acelerando el enfriamiento, pero no lo puedo enfriar o generarle otro tipo de gradiente, solamente aumentar la velocidad del enfriado. Así es como se debe. No, que la altura que tú vas a requerir sea más pequeña, porque se dispersa tanto que ya no tienes que utilizar más altura. Pero la temperatura máxima a la que vas a reducir la temperatura no debe ser por encima de 5 grados, porque si no, para que logres eso, la torre sería de altura infinita. Entonces tú lo que dices es que trabajas, tienes que diseñar tu torre para que esté alejada, es como el valor de equilibrio, vamos. O sea, no puedes sacar la concentración de la fase líquida si es un valor mayor que el del equilibrio con la fase gaseosa que entra. O sea, jamás vas a obtener una concentración más alta que la de equilibrio. Si tú quieres, no, yo quiero una concentración mayor, no se puede. Diosito así lo fijó. El equilibrio entre las fases así hace. Y en este caso, el fenómeno de la temperatura de bulbo húmedo nos da la restricción de la capacidad que tiene esa torre de enfriamiento. Y TW es la temperatura mínima que se podría alcanzar de manera natural. De manera artificial, pues ya sería otra cosa. Pero para que lo logres, la altura debe ser infinita. Entonces, lo recomendado es que digas que vas a estar no vas a alcanzar la temperatura de bulbo húmedo, pero sí unos 3 grados por encima de la temperatura de bulbo húmedo. Ok, entonces ya me quedó un poquito más claro este tema. Siempre te confundía eso. Ok, no, así es. Entonces, ¿te acuerdas que hay un valor que se llama acercamiento? Sí, es un valor propuesto que nosotros determinamos, o un valor, Sí, una delta sí. de valor térmico. Si tú propones que la temperatura de salida del agua fuera la temperatura del bulbo húmedo, la altura que te saldría sería infinita. O sea, no se puede, vamos. Sí, sí. Bueno, sí se puede, pero ¿quién construye una altura de torre infinita, no? Nadie. Entonces, por eso recomiendan que el acercamiento sea cuando mucho de 3 grados, ¿no? Si tú quieres más acercamiento, no, porque la altura de la torre empieza a crecer y entre más alejado estés de la temperatura del bulbo húmedo, la torre va a ser más pequeña, pero ya no explotas el servicio que te daría. Entonces, ya después de eso, si la quieres más fría, tienes que poner un enfriador. O sea, tienes que combinarlo, porque si la quieres meter a una torre de destilación, pues tienes que bajar esa temperatura a la que sale de manera natural. Entonces tienes que enfriarlo y luego ya alimentarlo. Entonces tienes que, lo que le llaman un chiller, un enfriador. Sí. Pero las torres de enfriamiento son muy comunes en la industria porque es algo gratuito. Bueno, te cuesta construir pero lo que tienes que, las dimensiones, no sé si por ahí hayas visto una foto de unas torres de enfriamiento. Sí, sí he visto. De hecho, hasta trabajé en la industria donde se usaban. Son bastante amplias. Uy, enormes, monstruosas. Entonces, pues sí, porque pues su capacidad no está bajo nuestro dominio para que sea gratis, ¿no? O sea, sí, porque las torres de enfriamiento, pues sí, nos cuestan. Entonces, que sea gratis quiere decir que de manera natural pones en contacto el aire con el agua caliente, el aire atmosférico.
nada que tú tratas ese aire, ¿no? Entonces ahorita estaba yo tratando, bueno, ya me dijiste que tú has visto esas torres. Aquí yo tengo una Si encuentro fotos, se las hago llegar porque tomé fotos por ahí. Tengo y hasta de torres de absorción. Ah, mira, ahorita aquí, si me quitas las, ¿cómo se llama? A ver, por favor, ya me la quitaste, ¿verdad? Entonces, a ver, Mande, no le he quitado nada. aquí, perdón, aquí tengo una foto en un libro de una torre de enfriamiento, nada más para ilustrar el tamaño. La persona que está ahí abajo, ¿ya la viste? Sí, O sea, está bien. es una torre de enfriamiento y esta sería otra, una pues sí, de diferentes tipos, de diferentes condiciones, ¿no? Bueno, pues hicimos lo posible, el hipo no me acaba de dejar, ya me duele todo, yo creo que la vamos a dejar aquí, voy a dejarles una tarea, ¿ok? Antes, no me puedo ir sin dejarles una tarea, porque si no, no vivo feliz. A ver, Abigail, ¿Qué pasa, profe? ¿ya llegaste al metro? ¿Ya llegaste a tu casa? No, estoy parada fuera del metro, esperando a que la clase se acabe para poder entrar y no cortar la transición. Bueno, entonces, no te va a costar trabajo, pero te voy a decir la página. Sí, está ahí. Es en la página 18. Página ¿Ok? 18. ¿Okay? Página 18 es un ejercicio que les voy a pedir que traigan. Es el inciso 1 romano. A ver, Jesús, por favor, ¿lo pones? Creo que ya me voy a tener que ir, pero ya me está causando problemas mi hipo. Ay, híjole. A ver, Jesús, de favor. Pones en la pantalla la página 18. No quiero pretextos de que no lo hayan hecho, por favor. Por favor. Ya está. Ah, ok. A ver, entonces. Ay, Dios mío. El ejercicio 2 y la primera pregunta. Dice, exacto. Entonces, nada más queremos resolver la primera, el inciso 1 romano. Dice que calcular gráfica y analíticamente, según sea el caso, la humedad absoluta, la temperatura de rocío y bulbo húmedo en grados Celsius y la entalpía del aire húmedo cuando la concentración sea 25 grados, 25 grados Celsius. Esa es la tarea. Y quiero que hagan un esfuerzo, que formen equipos, lo que sea necesario, pero que no me digan que no lo hicieron, eso sí, por favor. Disculpen, ¿qué página es? Gracias. Gracias. Perdón, no,
Yo tengo ese mismo ejercicio, pero en la página 17. Por favor, ¿no creen que nos puedan compartir la pantalla de ese ejercicio y el manual, por favor? Ah, ok, gracias. No quiero, disculpas de que no lo hicieron. Por favor. O sea, quiero su compromiso de que quieren aprender y que en consecuencia hacen esta tarea. Quiero escuchar que todos, los que no estén de acuerdo, que lo digan o que callen eternamente. Alguien que no esté de acuerdo en hacerlo, de no hacer ningún esfuerzo. O sea, que hagan un esfuerzo. Tenorio, ¿sí le va a echar las ganas, no le va a echar las ganas o qué? ¿Qué pasa, profe? Sí, de hecho, lo que le comentaba a Jesús, que no podía entrar desde un principio porque no me había aceptado, pero sí, no hay ningún problema. El día jueves ya se entrega este problema. Lo que quiero es que lo hagan, quiero que aprendan, no que lo copien, no, sino que trabajen y que alguno de ustedes que lo haya hecho lo exponga. Está bien, profe, sí, no hay ningún problema. Y que lleguen y digan yo, o sea que todos lo quieran exponer y entonces aquí elegimos alguno. De Okay. que todos quieran, ¿no? Ahora, si nada más hay o no hay nadie, pues entonces lo trabajamos, ¿verdad? Nos vemos, me disculpan, me tengo que retirar. No se preocupe, profe. Que se mejore de salud. Esperemos que el jueves ya esté mejor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Ay, Jesús, tengo por ahí algo que nada más te quiero pedir a ver si lo empiezas. Mañana sí nos vemos. Mañana nos vemos para continuar el arreglo de todo y el comunicado que debemos de enviar. Pero quería yo, a raíz de lo vivido, que subiéramos, ¿te acuerdas que ofrecimos que un repositorio, ¿cómo se llamaba? ¿Repositorio o qué? ¿Cómo se llama? Le pusimos en la carta. Bueno, hay que armar, subir lo de la torre de enfriamiento, la torre de absorción y todo lo que nos han enviado. Y no te lo envié. Lo de los videos, tenemos que subirlos. Bueno, mañana trabajamos en eso. Voy a escribirlo, que sea, ya me voy porque, híjole, ya no aguanto. Nos vemos. Ok, estamos en eso. Nos vemos entonces. Gracias por todo. Jesús, ¿me escuchas? Y síguete cuidando. Chao. Bueno, Jesús.